amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo Piñango, técnico en mantenimiento aeronáutico e instructor. Y en esta oportunidad llego a ustedes con materiales de aviación, tema número 3, hierro y acero. Comencemos. En el tema número 3, hierro y acero, en su contenido programático, hoy determinaremos los ensayos mecánicos que se realizan al acero de aviación. Para esto tenemos que hablar de los ensayos de materiales. Se denomina ensayo de materiales a toda prueba cuyo fin es determinar las propiedades mecánicas de un material. Todas las casas, todos los automóviles, todos los barcos, todas las aeronaves, como cualquier estructura o maquinaria, están constituidos por diferentes materiales. Estos materiales son elegidos por sus propiedades para poder ser utilizadas en una determinada aplicación. El diseño de las formas y de las secciones se deben realizar con un criterio económico, es decir, se debe emplear la menor cantidad posible de material, pero también se debe cumplir una serie de especificaciones de seguridad para evitar que se produzcan fallos mecánicos. Es de suma importancia el conocimiento de las propiedades de los materiales para realizar un diseño adecuado. Para la determinación de las propiedades existen una serie de ensayos normalizados. Estos ensayos normalizados o ensayos de materiales básicamente se dividen en ensayos destructivos y ensayos no destructivos. Ensayos destructivos, como su nombre lo indica, es una prueba que produce una ruptura o daño sustancial en la estructura del material. Varios ejemplos de estos son los ensayos mecánicos de tracción o dureza, los ensayos físicos, como la determinación de los puntos de fusión y ebullición, los ensayos químicos frente a la corrosión y otros ensayos como tensión, flexión y compresión. Ensayos no destructivos, como su nombre lo indica, es una prueba que no produce daño al material o muestra. Se analizan las grietas y defectos internos de una pieza, sin tener en cuenta las propiedades del material y sin dañar su estructura. Varios ejemplos de estos ensayos son los análisis de rayos X y análisis de ultrasonido. Estrictamente, estos métodos no pertenecen a los ensayos de materiales, ya que únicamente se analizan los defectos de una pieza concreta. Hay criterios que se deben tomar en cuenta al realizar los ensayos de materiales, según la rigurosidad del ensayo, según la naturaleza del ensayo, según la utilidad de la pieza después de ser sometida al ensayo y según la velocidad de la aplicación de las fuerzas. Estos criterios son muy importantes porque nos indican la naturaleza y el propósito del ensayo, para diferenciarlos y conocer las propiedades del material la cual trabajamos. Conociendo sus características y su estado de serviciabilidad, o en nuestro caso, en la aeronáutica, determinar la aeronavegabilidad de un componente en una inspección programada. Ensayos según la rigurosidad del mismo ensayo. Tenemos los ensayos científicos y los ensayos tecnológicos. Los ensayos científicos se obtienen resultados referentes a valores numéricos de ciertas magnitudes físicas. Permite obtener valores precisos y reproducibles de las propiedades ensayadas. Las condiciones a las que se somete el material se encuentran normalizadas. Un ejemplo de este ensayo es el ensayo de tracción, del que se obtiene la resistencia de tracción y se expresa en kilopondio por milímetro cuadrado. Ensayos tecnológicos. Conoceremos rápidamente la composición, tratamiento o tipo de conformación de algún material de forma aproximada. Nos informará
si un material va a ser capaz de soportar las condiciones de esfuerzo y carga que sufrirá en condiciones normales de trabajo, no valores cuantitativos, reproduciendo fielmente las condiciones de trabajo. Se utilizan para comprobar si las propiedades de un material o pieza son adecuadas para cierta utilidad o si dichas propiedades son las que se presuponen. Un ejemplo de este ensayo son las pruebas de maleabilidad para un material de forja o la de flexión alternativa de alambres, por ejemplo, en las que se cuenta el número de veces que una pieza de alambre se puede doblar alternativamente sin que se rompa. Según la naturaleza del ensayo, tenemos ensayos químicos, ensayos físicos, ensayos mecánicos, ensayos metalográficos. Ensayos químicos. Permite conocer la composición cualitativa y cuantitativa del material, la naturaleza del enlace químico y la estabilidad del material en presencia de líquidos o gases corrosivos. Ensayos físicos. Se cuantifican la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, la conductividad térmica y la conductividad eléctrica. Ensayos mecánicos. Se determinan la resistencia del material mediante su sometimiento a distintos esfuerzos. Varios ejemplos de estos ensayos son los ensayos de tracción, dureza, choque, fatiga o ensayos tecnológicos. Ensayos metalográficos. Consiste en analizar la estructura interna del material mediante un microscopio, según la utilidad de la pieza después de ser sometida al ensayo. Muy importante, tenemos ensayos destructivos, ensayos no destructivos y otros ensayos, que hablaremos de eso más adelante. Los ensayos de materiales pueden ser de dos tipos, básicamente, los ensayos destructivos y los ensayos no destructivos. La diferencia está en que en los ensayos destructivos la pieza a examinar no puede ser reutilizada. En los ensayos no destructivos puede ser utilizada siempre y cuando no tenga presencia de rajaduras, grietas o descontinuidades. Esté ese componente o pieza aeronavegable. Según la velocidad de la aplicación de las fuerzas a la muestra de ensayo. Tenemos ensayos estáticos y ensayos dinámicos. Ensayos estáticos. La velocidad de aplicación de la fuerza al material no influye en el resultado del ensayo. En el ensayo de tracción, por ejemplo, la velocidad de aplicación de la fuerza se mantiene por debajo de ciertos límites para que el ensayo sea estático. Ensayo dinámico. La velocidad de aplicación de la fuerza juega un papel decisivo. Un ejemplo de este ensayo es el ensayo de flexión por choque. Muy bien, ahora hablaremos de los ensayos destructivos y todos estos ensayos. Tenemos ensayos de tracción con probetas normalizadas, ensayos de resiliencia, ensayos de compresión con probetas normalizadas, ensayos de cizallamiento, ensayos de flexión, ensayos de torsión, ensayos de plegado, ensayos de fatiga, ensayos de dureza, muy importante porque aquí vamos a hablar de los ensayos Brinell, Rodwell y Vickers, ensayos no destructivos o NDT, en sus siglas en inglés. Tenemos ensayos de inspección visual, ensayos de tintes penetrantes, ensayos de partículas magnéticas, ensayos de corrientes inducidas, ensayos de ultrasonido, ensayos de rayos X, ensayos de rayos gamma, ensayos de termografía, ensayos de boroscopio o inspección boroscópica, ensayos de emisión acústica. Muy importante este último, ya que este se utiliza en las palas o hélices de los helicópteros. Otros ensayos. Quiero hacer énfasis en este porque, aunque no tiene que ver en la materia en sí, más adelante veremos que estos ensayos tienen relación. Ejemplo, análisis de aceite,
análisis de vibraciones, análisis de ruido, análisis de soldaduras, pérdida de flujo magnético, pruebas de fugas, pruebas por cambios de presión, neumáticas o hidrostáticas, pruebas de burbujas y prueba por espectrometría de masa. Ensayos mecánicos del acero o prueba destructiva. Dentro de estas pruebas destructivas o ensayos mecánicos del acero tenemos los ensayos de tracción. El ensayo de tracción está considerado como uno de los más importantes para la determinación de las propiedades mecánicas de cualquier material. Los datos obtenidos se pueden utilizar para comparar materiales entre sí y para saber si una pieza de cierto material podrá soportar determinadas condiciones de carga. En el campo de estudio de la resistencia de materiales se denomina carga a la fuerza aplicada a los materiales. Esta fuerza se denomina fuerzas normales. Son perpendiculares a la superficie de tracción y compresión. El ensayo de tracción consiste en someter una pieza cilíndrica o prismática llamada probeta de dimensiones normalizadas a una fuerza normal de tracción que crece con el tiempo de una forma lenta y continua, para que no influya en el ensayo, el cual, por lo general, finaliza con la ruptura de la probeta. Durante el ensayo se mide el alargamiento que experimenta la probeta. Al estar sometida a la fuerza de tracción, de esta forma se puede obtener un diagrama fuerza-alargamiento. Aunque para que el resultado dependa lo menos posible de las dimensiones de la probeta y que resulte comparables los ensayos realizados con probetas de diferentes tamaños, se utiliza el diagrama tensión-deformación. Les dejo estas imágenes de una probeta a la cual se le aplica una fuerza y esta llega a su límite máximo de resistencia, rompiéndose, y así se determinan los parámetros de la resistencia de ese material. Ensayos de resiliencia. El ensayo de resiliencia es un ensayo destructivo que consiste en romper una probeta de material a ensayar golpeándola con un péndulo. Para facilitar el inicio de la fisura, se realiza una hendidura o entalladura en la probeta. El objetivo del ensayo es conocer la energía que puede soportar un material al recibir un choque o impacto sin llegar a romperse. Para realizar este ensayo se utiliza el péndulo Sharpie, que consta de un brazo giratorio con una masa en su extremo, que se hace incidir sobre la probeta provocando su ruptura. El péndulo posee una masa. Se encuentra a una altura inicial, por lo que tiene una determinada energía potencial antes de iniciar el ensayo. Cuando se inicia el ensayo, se libera el péndulo que, tras golpear la probeta y romperla, continúa con su giro, alcanzando una altura final, por lo que tendrá una nueva energía potencial. La energía que ha absorbido la probeta durante su ruptura será la diferencia de energía potencial inicial y final. Si la probeta no se rompe y el péndulo se detiene al chocar sobre esta, es necesario aumentar la energía potencial del péndulo o bien aumentar la masa y aumentando la altura inicial. Cuando más frágil sea el material y menor su tenacidad, menos resiliencia presentará. Materiales muy dúctiles y tenaces absorben grandes cantidades de energía de choque. Este comportamiento es muy dependiente de la temperatura y de la composición química del material. Se realizan dos tipos de ensayo: Sharpie, en el que la probeta se apoya
en un soporte y recibe el impacto en el centro por la cara opuesta a la hendidura. Isot, en el que la probeta se embute hasta la mitad, recibiendo el impacto en el extremo del voladizo por la cara de la entallada. Ensayo de compresión. El ensayo de compresión es similar al de tracción, aunque ahora la fuerza a la que se ve sometida la probeta es uniaxial, en el sentido de que comprime el material, dando lugar al acortamiento de la pieza y un ensanchamiento de la sección hasta la fractura. La máquina de ensayo, como hemos dicho, es la misma que la máquina de tracción. Ensayo de cizallamiento. El ensayo de cizalladura trata de determinar el comportamiento de un material sometido a un esfuerzo cortante. Este ensayo se aplica a materiales destinados a la fabricación de tornillos, remaches, lengüetas y chavetas. Ensayo de flexión. La presencia a flexión es la capacidad de un material de soportar fuerzas aplicadas perpendicularmente a su eje longitudinal. El objetivo del ensayo de flexión es determinar las propiedades mecánicas de los materiales relacionadas con los esfuerzos y deformaciones en los puntos máximos de ruptura, módulos elásticos en flexión, teniendo en cuenta la separación entre los apoyos calculadas a partir del espesor de la probeta. El ensayo de flexión se realiza en una máquina universal de ensayos, también empleada en otras pruebas como la de tracción, compresión y flexión. Es necesario cambiar los apoyos y el útil de la carga. El ensayo consiste en someter una probeta apoyada en los extremos a una fuerza en su eje perpendicular. Existen dos métodos de aplicación del ensayo de flexión y todo depende de los puntos de apoyo en la que se apliquen las fuerzas en dicha prueba. Tenemos probetas de apoyos de 3 puntos y probetas de apoyos de 4 puntos. La realización correcta de ensayos de materiales es muy importante, ya que permite conocer su comportamiento ante diferentes circunstancias y determinar sus propiedades. Además, su relación puede ayudarle a asegurar que sus productos están fabricados según las normativas y legislación que afectan a su sector. Ensayos de torsión. El ensayo de torsión consiste en aplicar un par torsor a una probeta por medio de un dispositivo de carga y medir el ángulo de torsión resultante en el extremo de la probeta. Este ensayo se realiza en el rango de comportamiento linealmente elástico del material. Como conclusión principal, podemos decir que la torsión en sí se refiere a la deformación helicoidal que sufre un cuerpo cuando se le aplica un par de fuerzas, sistema de fuerzas paralelas de igual magnitud y sentido contrario. Los resultados del ensayo de torsión resultan útiles para el cálculo de elementos de máquinas sometidos a torsión, tales como los ejes de transmisión, tornillos, resortes, cigüeñales, árboles de levas. Ensayo de plegado. Se emplea para determinar la capacidad de deformación de un material en la zona elástica. Consiste en doblar probetas y observar si aparecen grietas. Ensayo de fatigas. En ciertas utilizaciones industriales se observa que al repetir ciclos de carga y descarga se generan un debilitamiento de la pieza, incluso cuando las fuerzas aplicadas son mucho menores que la tensión de rupturas estáticas e incluso el límite elástico del material, generando la iniciación y propagación de una grieta hasta el fallo final por fractura. A este fenómeno se le conoce como fatiga. Con cada ciclo se resiente la pieza y después de un cierto número de ciclos determinados, la pieza está tan debilitada que rompe por fatiga. En algunas piezas metálicas, por elevado que sea el número de ciclos de trabajo,
son cargas por debajo de un cierto valor de tensión, no se produce la ruptura de la pieza, pero también ocurre lo contrario. Con cargas por encima de cierto valor de tensión, la ruptura viene para un número reducido de ciclos. Por ello, el estudio de la fatiga de los materiales es realmente complicado y provoca un elevado número de rupturas de piezas industriales que han sido fabricadas con materiales férricos. Además, otra de las características de fallo por fatiga y que lo hacen especialmente peligroso es que aparecen de formas inmediatas, sin avisar. Ejemplos de fallo por fatiga los tenemos en máquinas rotativas, tornillos, vehículos, puentes o plataformas marítimas, barcos, en alas de avión, mástil de helicópteros, ruedas de ferrocarril y otros productos de consumo. El análisis de fatigas estructurales es una herramienta para evaluar la validez de un diseño o su durabilidad bajo condiciones de cargas simples o complejas, conocidas como cargas de servicio. Los resultados del análisis de fatigas se presentan inmediatamente contornos en color que muestran la duración de los ciclos de carga que la estructura puede soportar antes de que se inicie cualquier grieta o fractura. Ensayo de dureza. La dureza depende de la elasticidad del material y de su estructura cristalina. Particularmente en los metales puros, la dureza aumenta proporcionalmente a la cohesión y número de átomos por unidad de volumen. En las aleaciones, la dureza aumenta con los tratamientos térmicos o con el endurecimiento por deformación. La dureza está ligada al comportamiento de un material frente a la abrasión o al desgaste y la facilidad con que puede ser sometido a mecanizado. El ensayo de dureza permite determinar la resistencia que ofrece un material al ser rayado o penetrado por una pieza de otro material distinto. Para determinar la dureza, puede hacerse ensayos que miden la resistencia al rayado o al penetrado. Entonces tenemos ensayos de dureza al rayado y ensayos de dureza a la penetración. Ensayos de dureza al rayado. Tenemos la escala Mohs. Es el método más antiguo para medir la dureza, que aún se utiliza en la mineralogía, establecido por el alemán Friedrich Mohs en 1820. En la escala Mohs se compara el material o que se pretende analizar con 10 minerales, tomando como patrones del 1 al 10, donde el talco es el número 1 y el diamante es el número 10. Ensayo de dureza a la penetración. En estos ensayos se mide la resistencia de un material al ser penetrado por una pieza de otro material, denominado penetrador, el cual se empuja con una fuerza controlada y durante un tiempo fijo contra la superficie del material cuya dureza se desea calcular. La velocidad de aplicación de la carga debe ser lenta para que no ejerza influencia en la medida. El valor de la dureza se obtiene dividiendo la fuerza aplicada al penetrador entre la superficie de la huella que deja en el material. Ensayo de dureza a la penetración, ensayo Brinell. Los ensayos Brinell fue ideado en los años de 1900 por el ingeniero sueco Johan Brinell. El penetrador es una esfera de acero templado, de gran dureza, que oscila entre 1 a 10 milímetros de espesor, a la que se le aplica una carga preestablecida de 3000 y 1.25 kilopondios durante 15 segundos. La dureza se calcula dividiendo el valor de la fuerza aplicada al penetrador entre la superficie de la huella que produce el material.
Este ensayo Brinell es el que se emplea para determinar la dureza del material mediante la penetración en él de una esfera o bola de acero templado de determinado diámetro en la superficie que se ensaya, bajo una carga dada y durante determinados intervalos de tiempo. Ensayo de dureza a la penetración, ensayo Vickers. El ensayo a la dureza Vickers es el que se emplea para determinar la dureza de un material mediante la penetración en él de un diamante de forma piramidal. Se emplea fundamentalmente en los ensayos de material de gran dureza y de piezas con secciones muy pequeñas o en capas muy finas exteriores como las son las nitruradas o cementadas. Los ensayos Vickers. La dureza Vickers se calcula dividiendo la fuerza con la que se aprieta el penetrador entre el área de la huella que deja. Se utiliza como penetrador un diamante tallado en forma de pirámide cuadrangular o con un ángulo de 136 grados entre dos caras opuestas. Ensayo de dureza a la penetración, ensayo Rodwell. La dureza Rodwell o ensayo de dureza Rodwell es un método para determinar la dureza, es decir, la resistencia de un material al ser penetrado. El ensayo de dureza Rodwell constituye el método más usado para medir la dureza debido a que es muy simple de llevar a cabo y no requiere conocimientos especiales. Se puede utilizar diferentes escalas que provienen de la utilización de distinta combinación de penetradores y cargas, lo cual permite ensayar prácticamente cualquier metal o aleación. Se aplica una carga de 10 kilogramos al penetrador, bola o cono, provocando una pequeña huella en la superficie del material a ensayar. Se mide la profundidad de esta huella, se toma como referencia colocando a cero el comparador de la máquina. Se aumenta a 90 kilogramos la carga y se emplea el penetrador de bola en 140 kilogramos, si es el de cono, manteniendo la carga durante un tiempo entre 1 a 6 segundos. A continuación se mide la profundidad de la huella producida. Se retira la carga, con lo que el material trata de recuperarse o recuperar su posición inicial, quedando una huella permanente y una profundidad. Esto se mide. Muchísimas gracias. Espero sus preguntas referente a todos los métodos y ensayos, recordándoles que por ahora hemos visto los ensayos mecánicos en los materiales. Muchas gracias.